Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Vamos a reflexionar, como siempre en estos cursos bíblicos, en este tiempo estamos haciendo, sobre la relación de la iglesia y los pueblos. Pero cuando entendemos la iglesia, miramos también la relación de Jesús, ¿verdad? Para con los paganos. Los pueblos significa los paganos, los otros que no son la comunidad judía, a eso nos estamos refiriendo. Hemos reflexionado bastante, hemos visto del Evangelio de San Juan, de los sinópticos. Ahora queremos mirar desde los Hechos de los Apóstoles. Recordamos que este libro es tan importante porque Hechos de los Apóstoles, como dice el nombre, acciones, actos de los apóstoles. Pero ¿con respecto a quién? Y justamente es con respecto a la expansión del Evangelio, a la predicación, al querigma, al anuncio. Entonces veamos un poco cómo nos presenta el autor sagrado de la Biblia, el autor sagrado de los Hechos de los Apóstoles, esta teología de que la comunidad cristiana, este nuevo pueblo elegido, porque la iglesia quiere decir también pueblo elegido, y estamos mirando desde el Nuevo Testamento ciertamente, que tiene relación con las demás personas, con los demás pueblos, con aquellos países circunvecinos a Israel en este caso. Pero el nuevo Israel, como nosotros entendemos, que es el cristianismo, es la comunidad judeo-cristiana. ¿Cómo tienen que abrirse hacia los demás, hacia los paganos? Hechos de los Apóstoles describen los inicios justamente de la misión de la iglesia. Todo lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles vemos que es por la fuerza del Espíritu Santo que los lleva. Incluso cuando comienza ya el capítulo 2, nosotros sabemos muy bien que es ahí la venida del Espíritu Santo. Desde ese momento ellos salen, abren las puertas. Al comienzo dice que estaban encerrados por miedo a los judíos, pero después salen y comienzan a predicar. Entonces, Hechos de los Apóstoles en este sentido comienza a describir ese inicio de la iglesia como tal. Ahora, el plan y la meta de este libro y de lo que el autor sagrado nos quiere transmitir y enseñar en su propuesta pedagógica
aparecen expuestos sobre todo en Hechos de los Apóstoles capítulo 1:8. Capítulo 1:8 dice, pero dice, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Aquí está entonces el caracú, el centro de lo que ellos deben realizar. Recibirán primero la fuerza del Espíritu Santo. Es la fuerza de Dios, Pentecostés, que los va a enviar, que descenderá sobre ustedes, sobre esta comunidad. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén. Testigos, es decir, esa experiencia de la comunidad, de la tradición, que se reúne, que entiende, que sabe y que ahora se abre hacia dónde. ¿De dónde vamos a comenzar? Jerusalén. Jerusalén es un lugar teológico, no se olviden. Los libros históricos nos hablan y nos dicen que justamente el Señor eligió Jerusalén. ¿Pero para qué eligió Jerusalén? Y justamente para revelarse, para manifestarse. Entonces, aquí comienza la misión. Desde aquí comienza el evangelio a expandirse. Luego dice, pasará por toda Judea y luego llegará hasta Samaria. Judea, Samaria, y luego tiene que llegar hasta los confines de la tierra. Cuando hablamos de los confines de la tierra, sobre todo nos encontraremos con Pablo. Cuando leemos en los capítulos ya finales, Pablo, que apela al César, quiere ir hasta Roma y llega justamente a Roma. Y es ahí donde él comienza a predicar, a anunciar, a decir todo de aquel Jesús de Nazaret, Jesús que ha resucitado, pero que antes se encarnó, ¿verdad? O sea, que entró en nuestra historia y desde ahí que hizo todo ese camino de salvación para nosotros. Hechos de los Apóstoles, por lo tanto, este plan y meta aparecen expuestos aquí. Ustedes van a recibir primero la fuerza del Espíritu Santo, sobre ustedes vendrá ese Espíritu Santo, ustedes serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Ahora, los discípulos habían preguntado ¿cuándo vendría el reino de Israel? Esta es la otra preguntita interesante. En el 1:6 nos presentan ellos como diciendo, bueno, Señor, ¿verdad? Porque ellos están esperando todo como una simple realización que viene del cielo, como una simple realización que hace Dios para con su pueblo. ¿Cuál es nuestra obligación o cuál tiene que ser nuestro empeño? Y según encontramos aquí con esta pregunta, entendemos que el pueblo de Israel está confiando más bien en la realización de este plan de salvación de Dios, pero como una cosa casi mágica. Por eso dice en el 6, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Ustedes no piensen que esta preguntita retórica que nosotros aquí encontramos, que hace Lucas en Hechos de los Apóstoles, no pensemos que es una pregunta inocente, como que no sabemos, Señor, ¿cuándo vas a restaurar aquí nuestro reino? ¿Cuándo es lo que va a venir Dios a reinar entre nosotros, ¿verdad? ¿Cuándo es lo que se va a cumplir esa profecía? Ellos saben muy bien que el camino profético ya se ha realizado. Todo lo que Dios había prometido a Israel en la persona de Jesús ha llegado a su plenitud. Pero ahora, cuando ellos están preguntando cuándo se va a realizar, Señor, esa hora en que vas a restaurar el reino de Israel, están pensando, según el Antiguo Testamento, como una promesa de que Dios actúa y Dios hace lo suyo. Y el hombre entonces queda como un espectador. Sino que aquí lo que nos está queriendo enseñar es, detrás de esta pregunta, nuestra respuesta tiene que ser, y bueno, el reino ya está porque Dios está aquí en medio de nosotros. ¿Y qué falta entonces? Lo que falta para que ese reino concluya o se lleve a su plenitud es que cada uno de nosotros, es decir, la comunidad. Y por eso te habla de la fuerza del Espíritu Santo ahí en el 8. Pero, dice luego, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Es para no desanimarse, porque si uno pregunta, Señor, ahora que vas a realizar esto, y el Señor le va a responder, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento en que el Padre ha establecido con su propia autoridad, dice, ni el Padre. No les corresponde a ustedes saber eso, lo que Él dijo, pensó como plan de salvación para la restauración del mundo. ¿Por qué esta respuesta también de parte de Jesús? Y esta respuesta es para dar a entender a la comunidad que ustedes tienen que seguir trabajando. Ustedes tienen que seguir
batallando. Nosotros no podemos estar esperando en un Dios mágico, en un Dios varita mágica. Ahora restauro entonces Israel como tal. Entonces es importante que tengamos en consideración, y por eso nos está diciendo, ¿verdad?, que los discípulos preguntan cuándo se va a realizar ese reino. Y Él les dice, no, ustedes no saben, eso no les compete a ustedes. ¿Cuándo Dios ha pensado? Lo importante es que ustedes sigan trabajando, pero van a tener la fuerza del Espíritu Santo, no se desanimen. Lo importante es que ustedes ahora con su esfuerzo y su lucha traigan el reino de Dios aquí a nuestra tierra. La respuesta de Jesús entonces anuncia la misión mundial y desde aquí comienza la misión mundial. Porque nos dice, no es ahora el momento que ustedes tienen que saber eso. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es lanzarse, seguir trabajando, entrar en misión. Que Dios sea conocido, que sea anunciado. Su reino de Dios sea conocido, sea anunciado. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe Nuevo Testamento. La Ciudad Eterna vuelve a abrir las puertas de una de las exposiciones más ambiciosas del año, Rafael. Se encuentra en las escuderías del Quirinal y su reapertura ha sido tan esperada como la primera inauguración, o quizás más, puesto que el confinamiento impidió a los amantes del arte disfrutar de las obras del maestro italiano. Recomenzamos. Esta es la exposición más grande jamás hecha sobre Rafael, el pintor más grande del Renacimiento. Fue el periodo de máximo esplendor del arte italiano, por eso en la reapertura del país no podía faltar el regreso de esta exposición. Esta muestra se organizó con motivo de los 500 años del fallecimiento del artista. Hay grandes obras como el retrato del Papa León X con los cardenales Giulio de Medici y Luigi de Rossi. También hay otras obras como la famosa La Velata, la mujer que representa a Venus, o los retratos de Baldassare Castiglione y el Papa Julio II. La exposición incluye una colección de bocetos, estudios y obras de Rafael venidos de museos como la Galería degli Uffizi de Florencia. No se ha cambiado nada. Están todas las obras de la exposición. Cada una de sus obras está presente. El mismo día se tuvo que cerrar, el 8 de marzo. Decidí que nuestro museo debía dejar sus 150 obras en Roma todo el tiempo que hiciera falta. Y nosotros hemos recibido la máxima solidaridad por parte de otros museos europeos o de todo el mundo. Para ver esta muestra, los visitantes deben llevar mascarilla o medirse la temperatura. En el suelo hay marcas que indican la distancia que debe haber entre cada persona y las flechas marcan el recorrido para entrar y salir sin cruzarse. La exposición Rafael estará abierta hasta el 30 de agosto y está compuesta por más de 200 obras, la mayor parte hechas por el artista en persona. Es una oportunidad única para admirar en conjunto toda su obra y contemplar el trabajo de un maestro que sigue enamorando al público 500 años después de su muerte. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad. renovando nuestra fe, Entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Voglio camminare con te, Maria. Tu sei mia madre e la mia guida. Tu per me sei il più grande esempio di santità ed umiltà. Voglio camminare con te, Maria. Non solo un momento, tutta la vita. Ho bisogno del tuo amor di madre. Prega per me, curati di me. Guida i miei passi, portami al cielo. Sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria. Oggi ti offro la vita mia. Voglio camminare con te, Maria. Mare nel dolore e nell'allegria. Tu che sei fedele nella croce, portami tu fino a Gesù. Guida i miei passi, portami al cielo. Sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria. Oggi ti offro la vita mia. Regina celeste, guardami con compassione. Oggi ti do la mia vita e il mio cuore. Guida i miei passi, portami al cielo. Sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria. Oggi ti offro la vita mia. Guida i miei passi, portami al cielo. Sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria. Oggi ti offro la vita mia.
queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando la relación de la iglesia primitiva, de cierta manera, con los otros pueblos, es decir, con los pueblos paganos principalmente. No es la influencia o la programación humana la que abre y dirige la misión, escuchen bien esto. No es entonces una simple organización humana. Bueno, ñaño organizaque, ya porque pea, ya porque amoa, porque tenemos que hacer conocer y tenemos que entrar en este mundo de la evangelización, del querigma. No es esto, dice, la influencia o programación humana lo que abre o dirige esta misión. No es esta. Sino que el Espíritu y el poder de Dios es el que tiene que realizar su acción. Es el Espíritu de Dios, Pentecostés, el Espíritu de Dios que viene sobre nosotros. Por eso Hechos de los Apóstoles nos habla de esta fuerza del Espíritu Santo. Ahora, de hecho, la proto, es decir, la que está comenzando, la primera comunidad judía, había realizado toda clase de esfuerzos por dar paso libre a la misión entre los paganos. Ellos comienzan y dan el paso libre, permiten, a pesar de que existen muchas dificultades y problemas, al inicio no todos entienden, pero ya comienza a abrirse, ¿verdad? Se abre a todos esta misión que se abre también entre los paganos. Se acentúa muchas veces que todos estos esfuerzos son impulsados por el Espíritu. Siempre se acentúa. Hechos de los Apóstoles se suele llamar así, los exégetas, los estudiosos dicen que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro del Espíritu Santo. Y fíjense nomás, todas las acciones que van realizando los apóstoles, los discípulos, las acciones que suceden dentro de estas narraciones con los que forman parte de esta historia, siempre son inspirados, son empujados por la fuerza del Espíritu Santo. Ante cualquier actividad, ante cualquier toma de decisión, siempre es la fuerza del Espíritu Santo quien les está indicando, les está acompañando. La misión es llevada a cabo por los testigos de Jesús, ciertamente, los que son testigos de Jesús, pero con la fuerza del Espíritu Santo. Que en la exposición de los Hechos de los Apóstoles no son los 12, sino solo algunos de ellos. Aquí también entramos en otros detalles. No son los 12 que están juntos y que comienzan a predicar, a anunciar todos juntos, ¿verdad? Sino que tenemos en este caso algunos nada más. Se acentúa varias veces este esfuerzo de ese impulso, ¿verdad?, de la fuerza del Espíritu Santo. La misión es llevada a cabo por los testigos de Jesús, que en la exposición de los Hechos de los Apóstoles no son los 12, sino algunos de ellos. Y más tarde también va a entrar Bernabé y Pablo. Más tarde, cuando Pablo se convierte, cuando Bernabé se une también a Pablo, y entonces aquí entramos en esta misión y esta misión universal. Se describe también el camino de la misión. ¿Cómo se va a dar esta misión? Primero ya dijimos Jerusalén, parte de Jerusalén, se extiende por Judea y Samaria, y luego gana la ecumene, es decir, todo el mundo, los confines de la tierra. En un momento hemos reflexionado estos nombres, ¿verdad? Primero está Jerusalén, tiene que comenzar por Jerusalén. Jerusalén es el centro desde donde tiene que realizarse y tiene que salir esta buena noticia. Los libros históricos ya hemos dicho que nos habla de que Dios mismo había elegido Jerusalén para poner su trono y desde ahí Él se va a manifestar al mundo, ¿verdad? Luego pasa por Judea y luego pasa por Samaria, es decir, todas las tribus de Israel. Tiene que volver esta unión, esta unidad. Y por último, desde aquí como modelo, pueblo elegido, ¿cuál era la función? La función del pueblo elegido era que Él sea testimonio y ejemplo para todos los pueblos, es decir, la ecumene, en este caso, el ecumenismo, el abrirse a todos, ser católicos verdaderamente, ser universales. Y no tiene más límites que los confines de la tierra, es decir, desbordada ampliamente el cuadro de los hechos de los apóstoles. De esta manera se desborda todo este cuadro de los hechos de los apóstoles. O sea que va mucho más allá. No se encierra en un grupito, sino que ahora desborda totalmente para con todos los pueblos, todas las naciones. Después que las palabras de Jesús habían preanunciado a los discípulos su don y su misión,
el día de Pentecostés el Espíritu abre la iglesia al mundo. Jesús, una vez que pronuncia a los discípulos su don y su misión. ¿Cuál es el don que has recibido? ¿Cuál es la misión que has recibido? El día de Pentecostés, o sea, el día del Espíritu Santo, la iglesia se abre al mundo. El discurso exegético en lenguas es interpretado como discurso en diferentes lenguas. Todos los pueblos oyen, cada uno en su propia lengua. Esto es lo que nos está diciendo, lo que nos está hablando esta comunidad, esta iglesia, que entiende, intuye, ve en la persona de Jesús la plena realización de las promesas del Antiguo Testamento. Y se proyecta ahora no simplemente a su pequeño grupo, a su pequeño gueto, sino que esto se abre y se expande a la universalidad. Y eso significa, ya dijimos varias veces, ser católico. Católico quiere decir aquel que está abierto a lo universal, a todos, con esa capacidad, ¿verdad?, de diálogo. ¿Por qué? Porque tiene los argumentos necesarios para hacer ese diálogo de convicción y no para cerrarse, no para dejarse llevar simplemente por los sentimientos humanos. Aquí se tiene que hacer un buen discernimiento y en este discernimiento se tiene que proyectar todo lo que Dios está queriendo para con su pueblo, para con su gente. Al principio, la comunidad de discípulos de Jesús se mantuvo unida a Israel y al templo. Y claro, ellos son judíos, Jesús es judío. Por lo tanto, ellos están muy unidos. O sea, no es que ellos están trayendo una religión totalmente diciendo saquen esto de aquí, el judaísmo, saquen esto porque esto no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros estamos trayendo una religión purísima que viene de Júpiter o de Marte o no sé de dónde y entonces vamos a implantar ahora. Historia de salvación. Estos pasajes vuelven a continuar y a releer todo lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento y todo lo que fue promesa de Dios. Ahora en la persona de Jesucristo se cumple definitivamente y ampliamente lo que ellos estaban esperando, lo que ellos estaban entonces mirando hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Por lo tanto, ellos siempre se mantienen unidos a Israel, se mantienen unidos al judaísmo y por otra parte se mantienen unidos también a lo que es el templo. Eso no se descarta, sino que hay una continuidad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe Nuevo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Te necesito como el sol en mis mañanas, como la lluvia que el grano hace crecer. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, y yo en medio del desierto te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel.
Seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos hablando de esta misión universal y estamos mirando de los hechos de los apóstoles. Miremos cuál es la respuesta de Jesús, cómo Jesús anuncia esta misión universal. No es la influencia o la programación humana, decíamos, la que nos envía y la que nos empuja, sino que es la fuerza de Dios justamente. Es el espíritu y el poder de Dios. Esto es por lo menos lo que nosotros encontramos aquí en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? De hecho, la protocomunidad, es decir, esta comunidad incipiente, inicial, primera, protocomunidad, había realizado toda clase de esfuerzos por dar paso libre a la misión entre los paganos. Se acentúa entonces repetidas veces que todos estos esfuerzos fueron impulsados por el Espíritu. Como yo les decía anteriormente, Hechos de los Apóstoles es el libro del Espíritu Santo, podemos decir. Toda la acción que se va realizando es la fuerza del Espíritu Santo que los envía. Es la fuerza del Espíritu Santo que lleva a esta comunidad y lleva a esta iglesia para que pueda ir realizándose. La misión es llevada a cabo por los testigos de Jesús, que en la exposición de los Hechos de los Apóstoles no son los 12, sino solo algunos de ellos, sobre todo Pedro y Juan. Aquí también es una comunidad donde vemos la cuestión del liderazgo, no nos olvidemos, porque aquí también Hechos de los Apóstoles quiere salvar este aspecto importante del liderazgo en toda comunidad, porque está considerando eclesia, está considerando iglesia, y la iglesia, en este sentido, por lo menos Hechos de los Apóstoles, está comenzando a trabajar sobre el aspecto institucional. La comunidad como eclesia quiere decir sobre todo como institución. No nos olvidemos, porque aquí siempre están los dos elementos, pie izquierdo, pie derecho. Yo digo cuando nosotros caminamos, pierna izquierda, pierna derecha. No es que uno piensa ahora voy a usar el izquierdo, ahora el derecho. No, uno va caminando normalmente utilizando estas dos piernas. Así también, el aspecto institucional es esencial para Hechos de los Apóstoles, es decir, el aspecto del liderazgo. Dentro de uno de los principios elementales para definir el ser cristiano y el ser católico, o sea, el ser universal, justamente pone como uno de los requisitos, ¿verdad? O sea, como uno de los fundamentos de la comunidad, dice la unión o la comunión, dice, con el Papa, con el Santo Padre. Es interesante, esto no es que uno lo inventa ahí simplemente, ¿verdad? Sino que tiene relación directamente con Hechos de los Apóstoles cuando está diciendo la necesidad de ¿qué cosa? De hacer un camino de comunidad bajo un pastor, bajo los líderes. Y Juan es muy explícito, ¿verdad? Cuando él dice directamente en el capítulo 17 principalmente, que dice, tengo otro rebaño, otro redil que tiene que al final de cuentas unirse, tiene que ser un solo redil, bajo un solo pastor. ¿Por qué les parece que esto se está escribiendo aquí? ¿Por qué la comunidad? Porque justamente siempre hay una tendencia, ¿verdad? Centrífuga, ¿verdad? Entonces uno como que está queriendo más bien buscar divisiones y tiene que ser algo que nos une, ¿verdad? Esa tendencia que nos reúne y no una fuerza que salga, sino que entre más bien, que se reúne, que sea una sola unidad, una sola comunidad. Entonces por eso nos dice que aquí está la figura de Pedro en primer lugar. Luego tenemos también la figura de Juan. Más tarde serán Pablo y Bernabé, aparecen también, pero en torno a ellos siempre están girando estas comunidades. Se describe entonces el camino de la misión, cómo tiene que ser. Hay que conocer este camino de esta misión. Es como ese GPS. Es muy grande GPS, Andrés Hoyna. Y entonces el GPS sería, ahí vos tenés un líder que te va indicando, gire a la derecha a 500 metros, vaya a 1 kilómetro, gire a la derecha, gire a la izquierda, etc. Entonces te va indicando el camino para llegar después a tu destino. Y aquí te está mostrando eso. Se describe el camino de la misión. ¿Cuál es ese camino de la misión? ¿Por dónde vas a comenzar? Te dice. Y te dice que parte de Jerusalén. ¿Por qué parte de Jerusalén?
y parte de Jerusalén porque este es el lugar donde Dios se había revelado o Dios había prometido y había dicho, libros históricos, que Él eligió Jerusalén como el lugar donde Él se iba a revelar. ¿Qué es entonces lo que está haciendo la comunidad cristiana? ¿Qué hace la comunidad cristiana? Vuelve a reflexionar sobre este elemento fundamental. ¿Por qué Jesús muere en Jerusalén? Porque Dios se está revelando en la ciudad santa, decimos nosotros. Es como consideraba todo el Antiguo Testamento. No es que ellos están improvisando y están diciendo Jesús murió porque murió. ¿Por qué será que Jesús no murió en Belén? ¿Por qué será que Jesús no murió en Nazaret? ¿Por qué Jesús no fue crucificado, no sé, en el monte Tabor? Y sí, ahí en el monte Gólgota, en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén. Y justamente por eso, porque hay una promesa que dice que Dios se iba a revelar, que Dios se iba a dar a conocer. ¿Cuál es entonces la forma como Dios se da a conocer y se revela plenamente? Y la comunidad cristiana está reflexionando y dice, aquí está, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿verdad? Que se ha encarnado, pero que después muere y da hasta la última gotita de su sangre, se revela y revela el amor del Padre a la humanidad. Luego, en este camino que comienza por Jerusalén, tu GPS te va a indicar, vaya por Jerusalén, gire por Judea, suba por Samaria, para decir nomás en nuestro lenguaje actual, ¿verdad? De un GPS. Judea, ¿por qué Judea? Y sabemos que toda la revelación, la Biblia en síntesis, el Antiguo Testamento después del exilio, se ordena, se escribe, pero ¿con quién? Y con esta tribu de los judíos, ¿verdad? O sea, Judea, los descendientes de Judá. Viene de la tribu de Judá. Entonces es ahí donde Dios, según también las promesas, es de donde saldrá el Salvador, el Mesías, el ungido, ¿entienden? O sea, todos estos elementos están totalmente concatenados. La vez pasada una señora justamente me preguntó, padre, ¿usted alguna vez hace así algunos saltos, va aquí a este libro, después vuelve no a este libro? Y entonces eso a mí me confunde, dice, o sea, ¿cómo puedo entender? Y bueno, lo único que le pude responder es, tenemos que hacer una introducción bíblica, una introducción general a la Biblia, donde podamos entender la macroestructura, porque tanto el Génesis hasta el Apocalipsis nosotros tenemos una sola interpretación, una sola lectura en realidad, lo que están haciendo los autores sagrados. Vuelven a leer y a releer la Biblia que se lee dentro de la Biblia. Por lo tanto, es importante entender lo que dice en el Génesis, que está en relación con Hechos de los Apóstoles o que está en relación con el Apocalipsis o con cualquiera de los libros de los profetas, ¿entienden? Porque siempre se relee sobre lo esencial. Entonces tenemos que conocer una macroestructura. Y desde esa macroestructura bíblica nosotros podemos entender lo que viene a continuación en cada uno de los capítulos de los libros. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tierra Santa pisando estoy. Tú eres el Dios de la vida. De gozo has llenado mis días. Pisando tus tierras estoy. Pisando tus tierras estoy. Tierra Santa pisando estoy. Regalos de misericordia. Este lugar huele a gloria. Pisando tus tierras estoy. Pisando tus tierras estoy. Quiero poder cara a cara tu rostro mirar, tu belleza hoy contemplar, y aunque oculto te encuentres, creo en tu presencia en este lugar. Te quiero adorar, te voy a adorar y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, oh Señor, y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, oh Señor. Y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, oh Señor. Y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta relación de la iglesia con los pueblos, decimos nosotros. Y estamos mirando desde este libro esencial y fundamental que nos habla del primordio, que nos habla del inicio de la iglesia como tal. Esa reunión de los judeo-cristianos que entienden que en la persona de Jesús se ha realizado y se ha planificado todo lo prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Miremos un poco aquí cuando estábamos hablando de este camino, ¿verdad? Comienza por Jerusalén, pasa, decíamos, por Judea, y ahí habíamos quedado. Judea, decíamos que es de donde nace el pueblo judío, es la tribu que después está escribiendo la Biblia o está organizando la Biblia desde su experiencia profunda, sobre todo después del exilio. Y luego te habla de Samaria. Samaria. ¿Por qué después Samaria? Y Samaria porque recordemos que Samaria proviene del reino del norte. Y el reino del norte hacía parte de Israel. O sea, te está hablando de nuevo y está deseando la unificación del reino. El reino de Judá, reino del norte, del sur y del norte. Pero aquí nosotros sabemos que en ese momento existía, o sea, ya no existía el reino. Ya no existía el reino en ese momento. Ya estamos en el tiempo de Jesús. Pero ellos vuelven a releer y dicen, bueno, toda esta es una nación nuestra. Tenemos que volver a unificar nuestro pueblo. Entonces vamos a comenzar Jerusalén, donde se revela el centro, la capital, lo elemental y lo fundamental. Pero después está el reino del sur, que es el que responde y tiene como capital justamente a Jerusalén. Y desde ahí también nosotros no estamos cerrados, porque esta es voluntad de Dios, la reunificación de todo el reino. Entonces vamos a pasar por Samaria, dice. Y desde ahí recién, cuando nosotros unimos estos tres lugares, geográficamente hablando, pero que tienen una significación teológica, al unirnos, al ser un solo cuerpo, una sola unidad, una sola nación, entonces ahí recién podemos ser ecuménicos. La eucumene, que quiere decir la posibilidad de abrirnos al mundo. Y te dice, hasta los confines, dice, hasta los confines de la tierra. Es decir, desborda ampliamente el cuadro de los Hechos de los Apóstoles. Va mucho más allá entonces de aquello que los Hechos de los Apóstoles me está ofreciendo. Después que las palabras de Jesús habían preanunciado a los discípulos su don y su misión, el día de Pentecostés el Espíritu Santo abre la iglesia al mundo. Abre la iglesia al mundo. La fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que actúa. Ahora, el discurso extático en lenguas es interpretado como discurso en diferentes lenguas. Todos los pueblos oyen, cada uno dice en su propia lengua. Aquí estamos hablando entonces de unidad. No sabíamos qué hacer y cómo comunicarnos. Venimos de todas partes. Y en el 1.8 se nos presenta de la siguiente manera. Dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia Menor, en Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirenaica, peregrinos de Roma, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Se dan cuenta entonces que aquí estamos apuntando de nuevo a la unidad. Hechos de los apóstoles, acciones del cristiano, de los cristianos, acciones de nuestras comunidades, acciones entonces que tienen que apuntar siempre al catolicismo, no al sectarismo, porque eso quiere decir universalidad. Cada uno en su diversidad, cada uno en su lengua, te dice aquí, sin embargo, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Al principio, la comunidad de discípulos de Jesús se mantuvo unida a Israel y al templo. Al principio, ¿verdad? Los cristianos esperaban que todo Israel reconociera a Jesús como Mesías. Todos esperan, ¿verdad?, que Jesús sea reconocido como Mesías. En el 2.36 dice, por eso todo el pueblo de Israel debe reconocer que ese Jesús que ustedes crucificaron
Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Todo el pueblo de Israel debe reconocer. Estamos hablando entonces para el pueblo de Israel, para todos. Y dice, surgió un primer conflicto entre la comunidad judía y los judíos de la diáspora, que en virtud de la distancia física se sentían más libres respecto al templo y de la ley. Estos judíos de la diáspora se vieron obligados a abandonar Jerusalén y se diseminaron por Judea y Samaria. Se diseminaron por Judea y por Samaria. Si este primer paso de la misión fue motivada por la evolución natural de los hechos, los siguientes fueron ya promovidos por la intervención divina. Ya promovidos por la intervención divina. Por eso decíamos que es la fuerza del Espíritu Santo que está guiando continuamente, ¿verdad? ¿A quién? Está guiando continuamente a la iglesia, es decir, a esta comunidad. Un ángel y el Espíritu impulsan también, ¿viste? De nuevo, el Espíritu. A Felipe también. A bautizar al tesorero, por ejemplo, de la reina Candace. Eso lo vemos en el 8:38. Es el Espíritu, ¿verdad? Que le empuja, el Espíritu que le lleva. Y ahí hace todo el diálogo y después al final lo bautiza. Dice así en el 38. Ordenó, dice, que se detuviera en el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Bueno, eso en el 38. Pero antes de esto vemos cómo se va acercando. Miren, en el versículo 26, 8:26, de Hechos de los Apóstoles siempre. El ángel del Señor dijo a Felipe, el ángel del Señor. Cuando te habla del ángel del Señor, estamos diciendo la fuerza de Dios, la inspiración del Señor. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, en un camino desierto. Se levantó, partió, un eunuco etíope, ministro del tesoro que va caminando. Bueno, y acá en el 29 es lo importante. El espíritu, viste, que empuja, dice Felipe. Acércate y camina junto a su carro. Y así entonces. Pero es siempre la fuerza del Espíritu. Queridos amigos, vamos concluyendo nuestro curso bíblico del día de hoy por aquí. Seguiremos reflexionando más desde los Hechos de los Apóstoles. Cómo es la relación de la iglesia, la comunidad judeo-cristiana que está iniciando, incipiente, en relación a los otros pueblos, a los paganos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.